Bienvenidos, somos los pastores Rafael y Adriana Lemes del ministerio Palabra Pura Blaze. Somos un ministerio que busca que a través de la siguiente enseñanza aprendas a recibir lo que Jesucristo ganó en la cruz por ti y para ti. Bendiciones. Buenos días, iglesia. Dios es bueno todo el tiempo. Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema que hoy tengo, ya saben cuál es porque ya lo anunciaron, se llama Jerusalén. Ese es el tema de hoy. Ya saben que Jerusalén es la capital de Israel. Y el año pasado estudiamos muchísimo un versículo y años anteriores, pero sobre todo el año pasado cuando nos sentábamos Rafael y yo delante de ustedes en las redes sociales y vimos Lucas 21:24. Lucas 21:24, que nos dice, se los voy a leer en dos versiones para que lo entiendan. Bueno, ya lo deben entender porque ya lo hemos visto. Cuando le preguntan a Jesucristo acerca del fin de la era, que cuándo iba a ser y qué iba a pasar con Israel, en fin, Jesús les dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jesucristo le estaba hablando a los judíos: ustedes van a ser llevados cautivos a todas las naciones. Y eso ha ocurrido, y ocurrió por 2000 años, ya lo estudiamos. Fueron llevados, mejor dicho, por todas las naciones, los regaron. Y dio una clave importantísima para decir cuál era el tiempo del fin, de que esto más no iba a suceder. Y dijo: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Claro, mucha gente lee eso en la Reina Valera y siguen de largo porque dice hollada. ¿Qué será hollada? Yo nunca he entendido esa palabra, por eso se los traigo en otra versión que dice: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí es cuando dio la clave de las máximas claves, que Jerusalén le iba a pertenecer a los gentiles hasta que se acabara el tiempo de ellos. Y sabemos que el tiempo de los gentiles están desde el Antiguo Testamento, cuando Israel perdió su tierra. Jerusalén empezó a ser de todos, hasta de Grecia, de Roma. Cuando Jesucristo viene, que viene bajo el Imperio Romano, eso, los dueños eran los romanos. Los judíos tenían que pagar impuestos a Roma. Entonces Jesucristo les dijo: esto va a seguir pasando. Jerusalén va a seguir siendo pisoteada por los gentiles hasta que ese tiempo, hasta que Jerusalén deje de ser pisoteada por ellos. Esa es la generación que no pasará sin que me vea que yo regrese. Y nosotros somos la generación que vimos que Jerusalén dejó de ser pisoteada por los gentiles. ¿Por qué? Porque después del holocausto nazi, resulta que Israel recupera su tierra en 1948. Pero en 1967, en la guerra de los 6 días, Israel se metió en una guerra con estos países musulmanes y fue cuando ahí recuperó a Jerusalén por primera vez, después de 2500 años. Cuando esa recuperación de Israel le quita Jerusalén a los gentiles y ahora Israel pone la bandera de Israel en Jerusalén, ¡pum!, empezó a marcar el reloj. El tiempo de los gentiles está por acabarse, porque la señal era que Jerusalén debía dejar de ser pisoteada por los gentiles. Así que nosotros lo vimos en 1967. Todo lo creado le pertenece a Dios, pero Jerusalén es un punto especial para Dios que Él mismo escogió en la tierra. Segunda de Crónicas 6:6 nos dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Es la elección de Dios y punto. Y todos nosotros nos tenemos que poner con Dios y decirle: sí, Señor. Ustedes deben recordar las escrituras
que el hombre fue formado del polvo de la tierra. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien cree que viene de un mico? Bueno, gracias a Dios, ustedes conocen la palabra y no se ponen de acuerdo con estupideces. El hombre fue creado del polvo de la tierra, pero de pronto hay una confusión en la gente, que la gente cree que fue creado en el jardín del Edén, y no, el hombre no fue creado en el jardín del Edén. El hombre fue creado fuera del jardín del Edén. Y la tradición judía dice que él fue creado en Jerusalén. De Jerusalén fue que Dios tomó la tierra para formar al hombre. Y después de que formó al hombre, lo movió al jardín del Edén. Génesis 2, 7, 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Él no fue creado en el jardín del Edén. Y tiene toda la razón de que haya sido formado en Jerusalén, porque eso lo haría tierra santa, de donde se tomó el polvo de la tierra. Y también tendría toda la lógica del mundo, porque si el hombre fue formado en Jerusalén, entonces su redención para el perdón de sus pecados también tendría que ser en el mismo sitio que fue formado, Jerusalén. Tiene toda la lógica. Y además, si al ser creado en Jerusalén y al ser redimido por la sangre del Cordero en Jerusalén, entonces ¿de dónde más tendría que salir el evangelio de salvación para la humanidad? ¿De dónde? Hechos 1:8, que es uno de los versículos que todo el mundo se sabe. Y recibiréis poder, dice Jesucristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mis testigos en Jerusalén primero. El evangelio, el mensaje de salvación, tenía que salir de Jerusalén, no podía ser de otro sitio. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Ahí ven ustedes la conexión tan impresionante que tenemos con Jerusalén. Y también vemos también el odio de Satanás para que sean los judíos los poseedores de Jerusalén, porque él cree que puede alterar toda la palabra y él cree que podemos tener otro final que no es el que escrito está, y es imposible. No solamente que el evangelio saliera de Jerusalén, sino su creación, su redención y salir el evangelio de Jerusalén. Pero hay como algo, Rafael, ¿recuerdas cuando fuimos a Israel? Fuimos a diferentes partes, en Tel Aviv, Haifa, Tiberias. Pero cuando fuimos a entrar a Jerusalén, íbamos con nuestro guía en un microbús, un guía judío que se llama Ezra. Y Ezra nos dice: bueno, de todo lo que han visto Israel, ahora vamos a entrar a Jerusalén. Y quiero leerles un salmo, dijo el Salmo 137, 5, 6, que el salmo dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Él dijo: cuando entren a Jerusalén, les quiero poner la canción que dice estas palabras de que si me olvidare de ti, mi diestra pierde su fuerza, porque ustedes van a entrar ahora al centro, al ombligo del mundo.
Y fue una sensación tan impresionante, la de Rafael y la mía. Yo no sé si fue la canción, pero él nos puso una canción en hebreo. Esta fue la canción. Pongan por favor la canción. מגן אברהם, תגבור לעולם אדוני וחיה לשמעת הרב להושיע ולהצל, וכלכל חיים לחטא וחיים בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה עלינו כנוחתנו, כשם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת יחד. Nos ponen esa canción, pues imagínense, nos bajamos del micrófono y éramos a lágrima tendida. Acabamos de llegar al lugar donde había sido creado el hombre del polvo de la tierra y donde nuestro Salvador Jesucristo nos había redimido de nuestros pecados, de donde salió el Evangelio para todas las naciones, y empezamos a llorar. Pero no era así, ay, una lagrimita, no, era una conmoción como Dios santo, porque estamos unidos a Jerusalén, el lugar de la creación de la humanidad. Bendito sea su nombre, bendita sea Jerusalén, para siempre capital de Israel, el pueblo judío de Dios. Miremos ahora entonces la historia, porque a Jerusalén no aparece su nombre completo. Jerusalén, no aparece su nombre completo al inicio de la Biblia. Solo hasta el libro de Jueces aparece el nombre Jerusalén. Pero al principio era como algo como oculto, como que Dios estaba sin demostrar completamente su importancia al inicio, porque si la hubiera demostrado, la cosa hubiera sido peor de lo que fue. Satanás ahí mismo la hubiera cogido después de la caída del hombre, y esto hubiera sido un rollo después para los judíos poderla tomar.
Y además, si hubiera mostrado la importancia en el inicio, yo creo que hasta las 12 tribus de Israel se hubieran peleado porque yo quiero esta tierra. No, yo me los imagino. Entonces, su importancia de ser la ciudad que Dios había escogido para poner allí su nombre, que ahí se iba a hacer el templo de Jerusalén y que ahí iba a ser el sacrificio por los pecados a través del sacrificio de animales y que ahí iba a venir el Salvador, Jesucristo, a morir por la humanidad. Yo creo que eso hubiera sido un problemón donde se hubiera dicho desde el principio. Entonces, se ven pincelazos desde el principio de la Biblia, pero no se muestra completamente su significado. Entonces ya vimos algo de lo que pasa con Adán y resulta que empiezan a multiplicarse los hombres, empieza la maldad a abundar y Dios envía el diluvio universal cuando ahí solo se salva Noé y su familia del arca, el arca de Noé. Eso no son cuentos ni historietas, es la palabra de Dios que es real y verdad, que es la única que nos cuenta la historia tal cual es. Y cuando Noé y sus familia bajan del arca, estaban Noé y sus 3 hijos. Esto ya lo enseñé hace 5 años, pero obviamente para los que no estaban lo voy a repetir. Dios los bendice. Génesis 9, 1 al 3. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. 2. El temor y el miedo de todos vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Qué impresionante. Muy parecidita a la bendición de... Gracias. Se ha leído la Biblia, Sandra. Muy parecidita a la bendición de Adán, pero no la misma. A Adán, Dios le había dicho: fructificad y multiplicaos. Póngame otra vez el versículo 1 de ahí. A Adán le había dicho: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero a Noé ya no le puede decir lo mismo, porque ya el Dios de este mundo era Satanás. Así que ya Dios no le puede decir: usted sojuzgue la tierra, porque ya el mundo tiene otro Dios que es Satanás, porque el hombre había caído. Así que el hombre había perdido la capacidad de sojuzgar la tierra, de gobernar la tierra con la justicia de Dios, porque ahora había otro ser en escena gobernando, que era Satanás. Así que Dios solo les dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Les da esa bendición. Y sucede algo con Noé y sus hijos después de esta bendición. Claro, esta bendición no podía ser hecha sin que primero hubiera habido un sacrificio, obvio. Miren versículo Génesis 8, 18, 22. Cuando Noé se baja del arca, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Cuando salen del arca, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, o la siembra y la cosecha, el frío y el calor. Por eso les digo que el cambio climático es una mentira de Satanás. Dios dijo que mientras la tierra permanezca no cesará ni el frío, ni el calor, ni el verano, ni el invierno, ni el día, ni la noche. Palabra de Dios, y así es. Después del sacrificio, Dios los bendijo, lo que nos muestra que después de la caída de Adán, sin un sacrificio no hay bendición. Primero viene el sacrificio y después viene la bendición.
para nosotros, sin el sacrificio de Jesucristo en la cruz, no tendríamos la bendición de Dios. Pero al hacer Jesucristo el sacrificio en la cruz y nosotros recibirlo como nuestro Señor y Salvador, ahora tenemos la bendición de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Les dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero resulta que Noé tuvo un problema con uno de sus hijos que vio su desnudez. ¿Lo recuerdan? Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y uno de sus hijos vio su desnudez y fue y le contó a sus hermanos. Y los hermanos Sem y Jafet lo que hicieron fue tomar unas mantas, caminar hacia atrás donde estaba el papá desnudo para no verlo, y ponerle y cubrir a su padre. Y cuando Noé se da cuenta de lo que su hijo le había hecho, Noé ahora va a bendecir a Sem y a Jafet, pero la maldición ahora entra en Cam por la deshonra al Padre. Y nosotros también tenemos un Padre celestial que no podemos deshonrar, y también padres naturales que no podemos deshonrar. Y dice la Escritura, ahora sí, póngame ese versículo. Este es Noé ahora bendiciendo: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem. Wow, a Sem le dio algo que se llama los campamentos de Sem. No le corresponde a Canaán, y Jafet puede habitar, pero son de Sem. Entonces uno se pregunta: ¿cuál es esta tierra? ¿Cuáles son estos campamentos? No entiendo, o sea, explíqueme en esto. Resulta que después de esa bendición, que viene esto que acabamos de leer, que a Sem se le da los campamentos de Sem, empieza a multiplicarse, y ya Dios les había dicho: llenen la tierra. A Sem ya se le da los campamentos de Sem. Empieza el hombre a multiplicarse, y no pasan varias generaciones cuando ahora unos de sus descendientes deciden de nuevo rebelarse a Dios y hacer la Torre de Babel y crearse en un nombre para ellos mismos. Pero ¿cómo así? O sea, acaban de ver un diluvio unos siglos atrás, y ahora se vuelven los seres humanos a multiplicarse y otra vez se vienen a rebelar a Dios. Y de hecho Nimrod, que es el jefe de la banda de bandoleros, cuando se reúnen dice: hagámonos un nombre para nosotros mismos. Como quien dice: apartémonos del Dios Altísimo. Y lo que sucede con esto es que Dios dice que está viendo lo que está haciendo los hombres. Ya había prometido no mandar otro diluvio, y la cosa se está poniendo otra vez igualita, pero ya lo había prometido. Entonces dice: confundamos sus lenguas y esparzamos, y ahí se esparcen toda esta gente. Y ahí fue que se esparcieron los seres humanos, y se nacieron las primeras 70 naciones, dice la Biblia, en ese esparcimiento. Pero a mí también me interesaría saber dónde está Sem en este momento, porque ustedes leen la Biblia y usted piensa: no, eso quién sabe cuánto había pasado, o no tienen ni idea porque no han hecho los números que dice la Biblia. Y resulta que, pero ¿no les parece impresionante antes de pasar cómo es que otra vez vuelve a pasar la misma? Otra vez viene la gente a rebelarse a la palabra de Dios, como si esto tuviera otra salida, y no que fuera Dios mismo la salida y el que tiene la palabra de Dios, y hay que someternos y obedecerlo solo a Él. Es a su palabra la que tenemos que obedecer, pero no, vuelve y pasa exactamente lo mismo. Entonces yo quiero que vean quién había vivo en ese momento, para que ustedes no pierdan de vista
lo que estaba pasando. Génesis 11, del 10 al 11. Aquí se van a dar cuenta de algo. Estas son las generaciones de Sem. Sem, a la edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. O sea que el diluvio, ¿a los cuántos años de Sem fue? A los 98 años de Sem fue el diluvio universal, que salieron ellos de esa arca, que la bendición de Dios llegó, que Noé le dijo: tú, Sem, habitarás en esta tierra, los campamentos de Sem. A los 98 años. ¿Y ustedes cuánto creen que vivió Sem? Vamos a mirarlo. Siguiente versículo. Y vivió Sem, después de que engendró a Arfaxad, 500 años. O sea que ¿de cuántos años se murió? 600. Así que Sem, ¿saben de cuántos años se murió Noé? 950. Esta gente estaba viva cuando la Torre de Babel pasó. Miren esta cronología. Y le damos gracias a Él porque Él es Dios sobre nosotros y Él es bueno siempre, y reconocemos que Él es el que provee todo para nosotros. Jesucristo va a la cruz para librarnos del presente siglo malo. I'm going to say by the Spirit of God. Voy a decir por el Espíritu de Dios. This is a strong end time church. Esta es una iglesia fuerte de los últimos tiempos. This is a strong end time Esta church. es una gran iglesia de los últimos tiempos.